Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía, alegría y por supuesto muchas noticias jugosas del mundo del entretenimiento. Y hoy, chicos y chicas, tengo un tema que sé que les va a encantar, uno que nos ha tenido a todos en vilo, uno que nos ha hecho preguntarnos, ¿qué está pasando realmente? Exactamente. Estoy hablando del mismísimo Engin Akyurek, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchísimos de nosotros, y más concretamente, de lo que está pasando en su vida personal, y cómo se siente tras esa separación que nos sorprendió a todos. Ya saben, Engin es un actor que siempre ha mantenido su vida privada, privada, y eso lo respetamos. Así que cuando saltó la noticia de su separación, fue todo un bombazo. Nos preguntamos de inmediato qué pasó, cómo ¿está bien? Y por eso hoy vamos a sumergirnos en el tema, vamos a analizar las pistas, los rumores, y lo más importante, intentaremos descifrar qué es lo que realmente siente Engin tras este momento crucial en su vida. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho cariño por nuestro querido Engin. Pero antes de que empecemos, quiero recordarte algo muy importante. Si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo de las novelas turcas, los dramas y las noticias de tus actores favoritos, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y así te mantendrás al día con todo lo que sucede en el universo turco. Ya saben, es gratis y me ayudan muchísimo. Me motivan a seguir haciendo contenido y a compartir con ustedes la pasión por este mundo. Así que sin más preámbulos comencemos a descubrir los verdaderos sentimientos de Engin Akyurek. Vale, para entender bien la situación, primero tenemos que recordar el contexto. Engin Akyurek, conocido por sus papeles inolvidables en series como Fatma Gul, Amor a seguir, Kara para Aşk y la reciente La hija del embajador, siempre ha sido un hombre muy reservado. No es de esos actores que comparten cada detalle de su vida en las redes sociales, ni que buscan la atención constante de los medios. Esta característica, por supuesto, ha alimentado la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Su vida personal se ha mantenido en gran medida fuera del ojo público, lo cual, seamos honestos, solo aumenta el interés. El misterio siempre atrae, ¿verdad? Y en el caso de Engin, este aura de privacidad ha contribuido a su encanto. Así que cuando se anunció la separación, la noticia corrió como la pólvora, y la sorpresa fue generalizada. Pero, ¿qué sabemos exactamente? Pues lamentablemente no hay muchos detalles oficiales. Engin, fiel a su estilo, no ha hecho declaraciones públicas extensas al respecto. Esta es la tónica habitual, ¿no creen? Un hombre con tanta exposición mediática tiene derecho a su privacidad, y respeta muchísimo eso. Es comprensible que quiera proteger su vida personal, y en un momento como este, la necesidad de espacio y tranquilidad es aún mayor. Pero ¿cómo podemos saber algo de cómo se siente? Pues aquí es donde entran en juego los rumores, las fuentes cercanas y las pocas pistas que podemos obtener de sus movimientos y actitudes. Es como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, nos ayuda a construir una imagen más completa. Una de las cosas que más llaman la atención es su actividad en redes sociales. Aunque no es un usuario muy activo, cada vez que publica algo, es todo un evento. Sus fans están siempre pendientes, analizando cada foto, cada comentario, buscando cualquier indicio de cómo está, de qué siente. Y últimamente hemos notado una cierta tendencia. Sus publicaciones, especialmente en Instagram, han mostrado una faceta diferente. Vemos fotos de sus proyectos, de sus viajes, pero también, y esto es importante, algunas que sugieren una reflexión, una búsqueda interior. Fotos de paisajes hermosos, de momentos de soledad, de atardeceres, cosas que nos hacen pensar que está buscando un nuevo equilibrio en su vida. Quizás buscando la calma en la belleza de la naturaleza, o en la tranquilidad de la contemplación. Además, aunque no ha hablado directamente de la separación, sí ha hecho comentarios sutiles en algunas entrevistas. Por ejemplo, ha hablado sobre la importancia del autoconocimiento, de la resiliencia, de la capacidad de reinventarse después de una experiencia difícil. Estas palabras, aunque no son una confirmación explícita, sí nos dan una pista de cómo está afrontando la situación, de cómo está intentando procesar lo que está viviendo. Nos habla de la importancia de aprender de las experiencias, de sacar la fuerza de las adversidades, y de construir un futuro más sólido. También hay que tener en cuenta el apoyo de sus amigos y colegas.
En momentos así, es muy importante tener una red de apoyo sólida. Y por lo que hemos visto, Engin está rodeado de personas que lo quieren y lo respetan. Se sabe que es un hombre muy querido en la industria, que es un gran compañero, y que cuenta con el cariño y el soporte de muchos compañeros. Imagínense en un momento así, la compañía, las charlas, un hombro para apoyarse, una mano para tender. Eso es invaluable. Compartir momentos con amigos, reír, desahogarse, recibir consejos, todo eso ayuda a llevar el peso de la situación. Ahora bien, vamos a lo más importante, a tratar de entender qué es lo que realmente siente Engin. Basándonos en todo lo que hemos analizado, creo que podemos sacar algunas conclusiones, aunque siempre con la cautela que requiere especular sobre la vida de una persona. En primer lugar, es evidente que está pasando por un momento de introspección. La separación, sea cual sea el motivo, siempre es un proceso doloroso. Implica un duelo, un proceso de adaptación, y requiere tiempo para procesar, para asimilar y para sanar. Y creo que Engin está dedicando tiempo a eso. Se está permitiendo sentir, reflexionar y buscar una nueva dirección para su vida. Es probable que esté revisando sus prioridades, evaluando qué es lo que realmente le importa, y construyendo una nueva base para el futuro. En segundo lugar, creo que está mostrando una gran fortaleza. Aunque no lo veamos llorando en público ni haciendo dramas en redes sociales, su actitud es muy digna, muy admirable. Está afrontando la situación con madurez y con una gran entereza. Y esto, honestamente, es admirable. Demuestra una gran fortaleza interior, la capacidad de mantener la compostura y de seguir adelante a pesar de las circunstancias. En tercer lugar, creo que está buscando un nuevo equilibrio. Está redescubriendo quién es, qué quiere y cómo quiere vivir su vida. Y esto, aunque pueda ser un proceso difícil, también es muy liberador. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para crecer, para evolucionar y para ser más feliz. Quizás esté aprovechando este momento para enfocarse en sus pasiones, en sus proyectos, en su desarrollo personal. En resumen, creo que Engin Akyurek está atravesando un momento de transformación. Está lidiando con el dolor de la separación, pero también está buscando una nueva versión de sí mismo. Y aunque no lo veamos explícitamente, estoy segura de que está rodeado de amor y apoyo, lo cual es fundamental para superar este tipo de situaciones. El amor de sus amigos, de su familia, el cariño de sus fans, y su propia fortaleza, son los ingredientes que le ayudarán a superar este momento y a seguir adelante. Pero claro, esto es solo mi opinión, basada en lo que hemos podido analizar. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. Y solo Engin sabe realmente lo que está sintiendo. Lo importante es que le demos el espacio y el respeto que merece. Es su vida, y es su proceso. Y que como fans sigamos apoyándolo en su carrera y en su vida personal, sin invadir su privacidad, sin presionar, y siempre con el mayor de los respetos. Y hablando de apoyo, quiero hacer un pequeño paréntesis. En estos momentos difíciles, es muy importante recordar que las palabras pueden ser muy poderosas. Evitemos los juicios, las especulaciones, y los comentarios malintencionados. En lugar de eso, enviemos buenas vibras, mensajes de aliento, y demostremos nuestro cariño y admiración. Un gesto amable, una palabra de apoyo, pueden hacer una gran diferencia. Ahora hablemos un poco más sobre su carrera. Engin Akyurek es un actor excepcional, con un talento innato y una capacidad impresionante para conectar con el público. Sus interpretaciones son siempre impecables, y cada personaje que interpreta, lo hace con una profundidad y una sensibilidad que tocan el corazón. Sus trabajos en Fatmagul y La hija del embajador han sido un éxito rotundo en todo el mundo, y han consolidado su posición como uno de los actores turcos más importantes de la actualidad. Además de su talento como actor, Engin también es conocido por su profesionalismo, su dedicación y su humildad. Siempre se ha mantenido alejado de los escándalos y ha preferido que su trabajo hable por él. Es un hombre reservado, pero también un hombre de gran corazón, con una gran sensibilidad y un gran respeto por los demás. En cuanto a sus futuros proyectos, no hay nada confirmado, pero estoy segura de que pronto tendremos noticias. Con su talento y su carisma, estoy segura de que seguirá cosechando éxitos y conquistando al público de todo el mundo. Estoy segura de que, sea cual sea su próximo proyecto, nos sorprenderá y nos emocionará con su trabajo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya gustado.
que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la situación de Engin Akyurek. Hemos tratado de analizar con respeto y cautela, y espero haber logrado transmitirles mi admiración por este gran actor, y mi deseo de que encuentre la felicidad y la paz. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado. Hemos hablado de la separación de la privacidad de Engin, de sus publicaciones en redes sociales, de sus entrevistas y de cómo, a partir de todo esto, podemos deducir que está pasando por un momento de introspección, fortaleza y búsqueda de un nuevo equilibrio. Hemos intentado entender con respeto lo que podría estar sintiendo, y hemos recordado la importancia de apoyarlo, respetando su espacio y su privacidad. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y sobre todo por su apoyo. Me encanta que seamos una comunidad que comparte el mismo amor por las novelas turcas y por sus actores favoritos. Me encanta que seamos una comunidad que se preocupa por sus ídolos y que demuestra su cariño de manera respetuosa y comprensiva. Muchas gracias por estar aquí. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de la situación de Engin? ¿Creen que está bien? ¿Cómo creen que está afrontando la separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartamos nuestras ideas. Recuerden, la conversación es importante y es una oportunidad para intercambiar opiniones, y para sentirnos más cerca de este mundo que tanto nos apasiona. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia, ni ningún análisis. Me ayuda muchísimo. Me ayuda a seguir creando contenido, a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las novelas turcas, y a seguir formando esta comunidad tan maravillosa. Un abrazo enorme para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.